La diabetes es un trastorno metabólico en el que el cuerpo va a tener la incapacidad para manejar la glicemia, es decir, el azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, bien sea por alteración en el metabolismo de los carbohidratos, por alteración en el metabolismo de las grasas, va a haber permanentemente un valor elevado de glicemia y esto entonces va a generar a futuro que se generen las complicaciones que más adelante vamos a mencionar. ¿Cuáles son los tipos de diabetes o cuál es su clasificación? Bueno, la clasificación principal, tenemos la diabetes tipo uno, que anteriormente era mencionada la insulino dependiente o la diabetes juvenil, porque principalmente se evidencia en niños o la aparición, el debut es en niños. Sin embargo, actualmente se sabe que es una diabetes tipo autoinmune en el que las células del cuerpo, las células autoinmunes del cuerpo de inmunidad, no reconocen a las células betas del páncreas como propias del organismo y en algún punto en la vida del niño o del joven o de la persona van a existir como unos inmunoactivadores, bien sea por enfermedades virales, bien sea por intolerancias, por ejemplo, a la leche de vaca, por eso ahorita la asociación bastante con eso, en el que van a activar o van a detonar esa inmunidad hacia las células betas del páncreas y el páncreas entonces no va a poder segregar suficiente cantidad de insulina, lo que va entonces a disminuir esa insulina a nivel del cuerpo, a nivel de la sangre, y va a elevarse el valor de glicemia o el valor de azúcar. Recordemos que la insulina es una hormona que está secretada por el páncreas y que cuando no es segregada suficiente, pues hay que inyectarla, ¿sí? Entonces, por eso las personas con diabetes tipo uno o autoinmune tienen que recibir insulina exógena, o bien ya las personas que entran dentro de la categoría de insulino dependiente tienen que recibir la insulina exógena para poder modificar o para poder controlar ese valor de glicemia. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes no tan, ya no es autoinmune, ya no es juvenil, se presenta más que todo en personas mayores o a partir de los 40, 35 años, dependiendo mucho de los estilos de vida de la persona, en el que no existe directamente una alteración en las células beta del páncreas inicialmente, sino que inicialmente existe un mal metabolismo en el carbohidrato asociado a una resistencia a la insulina. Es decir, la persona quizás tiene una ingesta muy elevada de carbohidratos, de azúcares, de procesados, y eso hace que los valores de glicemia permanentemente estén elevados en sangre. Esto estimula todo el tiempo a la insulina, es decir, estimula al páncreas para que esté segregando insulina, genera muchos picos de azúcar, a la vez muchos picos de insulina, y esto va entonces desgastando a las células del páncreas que hace cada vez menos insulina. Inicialmente se presenta como una resistencia a la insulina, que antes ella era llamada como una prediabetes. Ya no siempre una persona que tenga resistencia a la insulina desarrolla una diabetes, pero sí es importante saber que si una persona con resistencia a la insulina o alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos no toma los correctivos suficientes o necesarios, sí puede desarrollar una diabetes a futuro. Y tenemos la diabetes gestacional, que directamente se presenta en el embarazo. Y tenemos otro tipo de diabetes que son como más específicas, en el que hay daños genéticos directamente sobre las células del páncreas, como por ejemplo, la diabetes tipo MODY, la diabetes tipo LADA, pero son muy, muy infrecuentes. En general, en la universalidad de la diabetes, un 5 a un 10% pertenecen a la diabetes tipo uno o autoinmune y de un 80 a un 90% la diabetes tipo 2, que es totalmente pues controlable y es a la que realmente nosotros tenemos que ponerle más atención. Seguro. ¿Cuál es la principal causa o las causas de la diabetes? La diabetes se considera una enfermedad multifactorial. Totalmente. De hecho, bueno, sobre todo la tipo 2. Como ya dije anteriormente, la tipo uno es autoinmune, es decir, el mismo cuerpo no reconoce a las células y las destruye. En este caso, bueno, la causa es autoinmune, ¿sí? Es evitar o evidenciar cuáles pueden ser esos detonantes que pueden generar esa inmunidad, ¿no? Sin embargo, en la diabetes tipo 2 van a existir
múltiples causas, por ejemplo, el estilo de vida del paciente, por ejemplo, que el paciente tenga una alimentación con elevada cantidad de carbohidratos, con elevada cantidad de azúcar, el sedentarismo, una persona que todo el tiempo esté trabajando y sobre todo nuestro estilo de vida actual en el que permanentemente tenemos que estar sentados, bien sea detrás de una computadora, en el consultorio, em, y que todo en la sociedad actualmente nos ha hecho como más sedentarios. Es decir, tú quieres hacer mercado, apretas el clic, llamas a la aplicación y te lo traen hasta tu casa. ¿Quieres pedir No tienes que comida? dar todo ese recorrido en el No, mercado, nada no que hace ver. falta menos que Entonces, quieras. bueno, también es a veces como un poquito de esa conciencia y esa voluntad de, bueno, mira, yo no tengo que, pero voy a hacerlo, ¿sí? En pro de mi salud. Por supuesto que los tóxicos que pueden alterar directamente las arterias o los vasos sanguíneos, como por ejemplo el tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como elevaciones de triglicéridos, dislipidemias, que pueden directamente influir en esos vasos sanguíneos y pueden también entonces favorecer o participar como en conjunción con esa diabetes mellitus. Todos los factores de riesgo que existen factores de riesgo modificables y no modificables, pues entonces uno siempre se va a abocar hacia esos factores de riesgo modificables. ¿Cómo es el diagnóstico de la diabetes y cómo llega el paciente al médico precisamente para que lo diagnostique? Mira, no me estoy sintiendo bien, ¿cuáles son los alertas para este tipo de pacientes? Bueno, principalmente ya cuando la enfermedad, lo malo, fíjate, lo malo de la diabetes mellitus, sobre todo de la tipo 2, es que cuando ya se presentan los síntomas, es porque ya hay un tiempo de instauración de la enfermedad, en el que ya la Ya está enfermedad avanzado. tiene algo de evolución, ¿sí? Los síntomas principales nosotros denominamos las 4P, ¿sí? Pero existen muchos otros que les voy a mencionar. Las 4P: pérdida de peso, polifagia o mucha hambre, perdón, pérdida de peso, polifagia, mucha hambre, polidipsia o mucha sed y poliuria o aumento de la diuresis. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, la persona tiene aumento en el valor de glicemia, de azúcar en sangre, ¿sí? Esto, por supuesto, va a aumentar el valor de concentración en la sangre, la persona se va a deshidratar y esto va a generar mucha sed, ¿sí? Sed que la persona no va a saciar a pesar de que tome agua porque los valores de glucosa están permanentemente elevados. Cuando la glucosa está muy elevada, aproximadamente 180 miligramos por decilitro, que es como que pasa el umbral de filtración a nivel renal, la glucosa se va a ir eliminando a nivel renal. Y esto hace entonces que la persona comience a presentar glucosura, es decir, eliminación de glucosa a través de la orina. Y esto es lo que hace que entonces el cuerpo comience a orinar de más. Precisamente esto es lo que se denomina poliuria y es la forma o el mecanismo del cuerpo de tratar de eliminar esa glucosa que se encuentra acumulada en la sangre. Entonces ya tenemos la poliuria, que es el exceso de orina, y la polidipsia. Como la glucosa que está en la sangre no es absorbida a través de los tejidos, porque precisamente existe como una resistencia a la insulina, existe ese problema en el que la insulina no hace su papel de introducir la glucosa a los tejidos, la persona va a comenzar a tener hambre. ¿Por qué? Porque el tejido o la persona va a sentirse falta de energía al no tener esa glucosa disponible como energía. Entonces va a mandar la señal al cerebro de que necesito comer para reponer esa energía, pero es porque no es porque no tengas glucosa, es porque la glucosa no está siendo atraída hacia los tejidos. Entonces vas a tener mucha hambre, ya tenemos entonces poliuria, que es el aumento en la diuresis, polidipsia, que es el aumento en la sed, polifagia, que es el aumento en el hambre, y luego tenemos la pérdida de peso cuando ya por este problema en la glucosa la persona comienza a utilizar los ácidos grasos que tiene acumulados para solventar esa deficiencia de energía, comenzamos a utilizar esos depósitos de grasa y la persona comienza a perder peso. Esos son los síntomas principales, los signos principales. Sin embargo, también puede haber pérdida, por ejemplo, en la visión, la persona puede tener visión borrosa, puede haber, por ejemplo, adormecimiento o parestesias en las extremidades,
heridas que no cicatrizan bien, infecciones frecuentes. Entonces la persona, por ejemplo, te puede decir, oye, todo el tiempo tengo una infección urinaria recurrente, todo el tiempo tengo infecciones virales, estoy viendo borroso, tengo dolores en las piernas que refieren como pinchazos. Todas son alteraciones que te pueden decir, mira, puede haber un problema metabólico, puede haber un problema con tu glicemia. Claro, y no todo paciente va a sentir todos estos síntomas, pueden ser todos o No, algunos. exactamente, exactamente. Ya cuando existe alguno de estos síntomas, tienes que tener la alarma para hacer el Entonces es diagnóstico. difícil, porque si yo comienzo a ver borroso, lo primero que voy es asistir al oftalmólogo. El oftalmólogo, por ejemplo, está en la capacidad de ver y hacer un diagnóstico y referir a este tipo de paciente, bien sea un endocrino o internista. De hecho, una de las complicaciones principales de la diabetes a nivel de microvasculatura es el daño en los vasos de la retina. Ok. Entonces, por supuesto que cuando el oftalmólogo revisa, hace el fondo de ojo y ve los daños en la retina, puede sospechar directamente que es por un aumento en la glicemia. Insulina alta es igual a diabetes. No, de hecho hay personas con resistencia a la insulina, que es la condición, digamos, previa a la persona que tiene diabetes tipo 2. Por supuesto que sí, como comenté anteriormente, si yo no hago los correctivos necesarios, sí puedo llegar a desarrollar una diabetes. Insulina alta simplemente quiere decir que yo estoy forzando al páncreas, bien sea por una alimentación inadecuada, por falta de ejercicio, por mucho estrés. Hay muchas condiciones y muchas alteraciones que yo puedo tener en mi vida diaria que me puedan elevar los valores de insulina. Si quieres, luego ya conversamos sobre eso, ¿sí? Pero no necesariamente equivale a una diabetes porque precisamente tener la insulina elevada hace que yo controle mi glicemia. Entonces, el valor de glicemia está controlado a pesar de que la insulina esté elevada. Muy bien. Una última pregunta de los oyentes. ¿Cómo puedo bajar mis niveles de azúcar de manera rápida sin fármacos? ¿Se puede hacer? Wow, depende del valor de glicemia, ¿no? O sea, si es una glicemia elevada, por ejemplo, por una transgresión alimentaria, por supuesto que la deshidratación eleva mucho los valores de glicemia, entonces a tomar muchísima agua. Ahora, si no queremos, a ver, pensar que es algo rápido es como difícil, ¿no? Es siempre pensar a largo plazo, entonces tener hábitos que me puedan mantener esa glicemia baja o dentro del valor normal todo el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Bueno, como ya comentamos anteriormente, a ver, tener una alimentación muy elevada en carbohidratos, tener una alimentación elevada de azúcar, hace que el cuerpo ya no necesite tanta energía. A ver, hay que recordar que la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Cuando yo consumo carbohidratos, que es la principal fuente de glucosa, ¿sí? Ella va a ser utilizado a través de los tejidos, a través de los órganos periféricos como energía. Pero cuando yo permanentemente estoy ingiriendo carbohidratos, es decir, no le doy como ese espacio o ese tiempo al cuerpo, ese carbohidrato o esa glucosa se va a ir almacenando. Principales órganos de almacenamiento de glucosa, el hígado en forma de glucógeno, al igual que los músculos, ¿sí? Cuando ya las reservas de glucógeno del hígado están a tope, o sea, eso no es como un barril sin fondo que yo puedo seguir metiendo glucosa, glucosa, glucosa. Llega un punto en el que el hígado dice, mira, ya no me metas más glucosa porque ya tengo los depósitos de glucógeno llenos. ¿Qué pasa con esa glucosa que yo sigo ingiriendo y que con esos carbohidratos que yo sigo ingiriendo? A través del metabolismo se van a transformar en grasa. Y ahí es cuando empieza a formarse entonces esa obesidad, sobre todo central, que es la obesidad peligrosa, que es la obesidad que rodea a los órganos y el hígado graso, ¿sí? Al contrario de lo que muchas personas piensan que el hígado graso está relacionado con directamente colesterol, no. El hígado graso está formado por ese mal metabolismo de los carbohidratos, por ese exceso en los depósitos de glucógeno y van generando entonces grasa. Esa grasa, el problema es que se va uniendo a los receptores de insulina y va aumentando el problema de resistencia a la insulina. La insulina es como esa llave que abre la puerta a la glucosa para que sea utilizada a través de los músculos, a través de los órganos como energía. Si por supuesto que esta insulina no funciona, esa glucosa no va a entrar a los tejidos y se va a quedar circulando entonces en la sangre. Es cuando entonces el factor de riesgo principal es
un aumento en la cantidad de carbohidratos, la resistencia a la insulina, el mal manejo de la persona y entonces eso es lo que me puede provenir o me puede desencadenar una diabetes. Ahora, ¿cómo ayudar a esta resistencia a la insulina? Una de las formas principales es a través del ejercicio físico. Hay personas que toman medicamentos tipo biguanidas, la conocida metformina, para aumentar la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, aumentar mi masa muscular, que es el principal órgano que utiliza la glucosa como energía, hace que los valores de glucosa sean atraídos hacia el músculo, sensibiliza a los tejidos hacia la insulina y por supuesto disminuye los valores de resistencia. Muy bien, doctora, ¿hay algún trastorno o enfermedad de base que pueda contribuir al desarrollo de la diabetes? Bueno, ya hemos mencionado las dislipidemias, los valores elevados de triglicéridos, los valores bajos, por ejemplo, de HDL, que es el colesterol, como le llaman bueno, enfermedades cardiovasculares que ya presente la persona un cierto daño a nivel de la vasculatura. Por supuesto, todas las enfermedades que hemos mencionado, el sobrepeso, la obesidad, no son, por ejemplo, enfermedades, pero sí son estilos de vida, el sedentarismo. Niveles de vida que tengan una elevada carga de estrés, el mal dormir, son condiciones que elevan todo el tiempo, que mantienen elevados los niveles de insulina y mantienen elevados los niveles de cortisol, y esto hace entonces que aumenten los valores de glicemia y que a la larga, a futuro, si igual, como dije, no se toman los correctivos, la persona pueda desarrollar una diabetes mellitus. ¿Cómo se controla la diabetes? Un paciente llega ahorita es diagnosticado. Me imagino que cada paciente va a ser muy personalizado el tratamiento como tal, pero ¿cómo controlamos la diabetes? Bueno, existen parámetros de control de la diabetes. Nosotros utilizamos mucho la hemoglobina glicosilada. Lo ideal en un paciente es que la hemoglobina glicosilada, que es esa glicemia que se pega a las proteínas de la hemoglobina y que denota cómo estuvo mi glicemia durante los 3 meses previos al examen, tiene que estar, por ejemplo, en 7. Ese es, digamos, el valor óptimo, ¿sí? Existe, por ejemplo, personas más jóvenes, personas que hacen algo de actividad física, personas que ya tienen un tratamiento, que están muy bien controladas, es decir, que tienen como poco riesgo a hipoglicemias, en el que nosotros podemos esperar una hemoglobina glicosilada en 6,5. Sin embargo, en los pacientes mayores, que yo también trabajo mucho con pacientes adultos mayores, que son como muy susceptibles de presentar hipoglicemia, es decir, valores muy bajos de glicemia, que son peligrosos realmente en el cuerpo de la persona. Yo espero, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada en 8, ¿ok? Para evitar justamente esa hipoglicemia y ese riesgo. Un paciente con diabetes tiene que tener la glicemia en ayunas entre 80 y 130 y postprandial, es decir, después de comer, menor a 180, ¿ok? Un paciente con diabetes que tiene valores de glicemia por debajo de 70 ya es un paciente que tiene riesgos de hipoglicemia, entonces hay que ajustar un poco el tratamiento porque este paciente en cualquier momento puede detonar una hipoglicemia. Si un paciente, por ejemplo, tiene valores bajos de glicemia entre 70 a 85 y es un paciente que comienza a hacer actividad física, por lo mismo que comenté del aumento de la masa muscular, puede fácilmente llegar a una hipoglicemia. Un paciente, por ejemplo, diabético que comienza a hacer cambios en su estilo de alimentación, puede entonces fácilmente controlar esos valores de glicemia y es cuando entonces uno como especialista tiene que ir reajustando los valores de tratamiento, las dosis de tratamiento. Dependiendo del grupo etario, niños, adultos, tercera edad, ¿hay alguno que sea más fácil o más difícil de controlar? No sé, de repente las personas de tercera edad, por ser polimedicados, por tener tantas enfermedades de base, pueden ser más difícil de controlar que una persona adulta o joven. Bueno, todo va a depender, como ya he dicho, del el estilo de vida de la persona. Va a depender mucho de la masa, del tejido graso de la persona, de la masa muscular de la persona. Por supuesto que si hay comorbilidades, por ejemplo, si ya hay daño renal,
si hay alteraciones cardiovasculares, va a ser más difícil de repente utilizar más medicamentos. Por supuesto que ahorita, bueno, ya se va a hablar un poco del tratamiento, pero hay una alta gama de medicamentos, pero quizás en los pacientes con daño renal, quizás en pacientes que son un poco más frágiles, en los que uno no puede ser quizás un poco tan agresivo con el tratamiento, es más difícil controlar la enfermedad. Y sobre todo, hay pacientes que tienen esa predisposición a hacer hipoglicemias. Entonces, a veces es preferible mantener los valores un poco más elevados a lo normal en estos pacientes que tienen riesgos de hipoglicemias. Doctor, aquí tenemos algunas preguntas a través de la mensajería. ¿Qué opina usted del vinagre de manzana para controlar los niveles de azúcar en sangre? ¿Realmente es efectivo? Sí, el vinagre de manzana, lo que ocurre es que disminuye o enlentece la absorción de ese carbohidrato a nivel intestinal y evita los picos de glucosa, ¿sí? Entonces, tú puedes tener una comida con carbohidratos, pero si uno ingiere vinagre de manzana previo a esa comida con carbohidratos, ese carbohidrato va a pasar más lentamente al intestino, esa formación de glucosa va a ser más lenta y no se va a generar ese pico de glucosa y a su vez ese pico de insulina que es el dañino. Entonces, sí, sí funciona. Claro, evidentemente hay sus pros y sus contras, sobre todo la parte de la acidez estomacal, del estómago, pero sí funciona, sobre todo previo a esas comidas con elevada cantidad de carbohidratos. Muy bien, también nos preguntan, siento que la metformina ya no me hace efecto, ¿qué debo hacer? Bueno, habría que ver por qué cree que no le hace efecto. Hay que ver desde cuánto hace tiempo lo está recibiendo. Hay que ver cuáles son las modificaciones que ha hecho en pro de mejorar el valor de la glicemia o en pro de mejorar esa resistencia a la insulina, ver cuáles son los valores y bueno, trabajar a ver si es que necesita algún ajuste de dosis o por el contrario cambiar estilos de vida. Esta persona nos pregunta por qué las harinas y ahora hasta la yuca aumentan los niveles de insulina. Bueno, no es ahora. Siempre han aumentado porque son carbohidratos. Entonces hay que tener disminución de la ingesta de carbohidratos, disminución bien sea de carbohidratos procesados o carbohidratos naturales, que son los tubérculos, los almidones, si nosotros queremos llevar un estilo de vida de bajo carbohidratos, sobre todo si tenemos problemas con la resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2. Nos preguntan qué pasa cuando la glicemia está muy baja. ¿Es igual de dañino cuando está alta? Bueno, los pacientes con diabetes mellitus, el valor de glicemia bajo muchas veces es más dañino que un valor elevado de glicemia, porque como dije anteriormente, el azúcar o la glucosa es la principal fuente de energía de los tejidos, sobre todo a nivel muscular y a nivel cerebral. Cuando yo tengo un nivel muy bajo de azúcar en sangre, por supuesto que los tejidos no van a tener suficiente energía y no van a funcionar bien. Entonces, los músculos no van a funcionar, el cerebro no va a funcionar adecuadamente. Hay una entidad que se llama neuroglucopenia, neuro, nervioso, glucosa y penia, valores bajos de azúcar. Entonces, la neuroglucopenia se evidencia cuando los valores de azúcar están muy bajos y la persona comienza a presentar alteraciones de la esfera cognitiva, alteraciones de la esfera mental, comienza a presentarse con confusión, con desorientación, con irritabilidad, con agresividad y simplemente estos son valores bajos de glicemia, al punto de que la persona puede llegar a un estado comatoso en el que no responde a estímulos y esto es una emergencia. Tratamiento, administración de dextrosa por vía endovenosa. En estos pacientes no se recomienda la administración de ingesta oral porque en vista de la somnolencia que pueden presentar, de la alteración de la esfera mental, pueden presentar broncoaspiraciones y esto entonces es otra complicación y esto se presenta muchísimo en los pacientes adultos mayores. Por eso es tan importante que una persona que tenga ajuste de dosis se esté controlando permanentemente esos valores de azúcar y esos valores para evitar las hipoglicemias. Una persona nos pregunta, ¿qué paciente puede ser diabético sin saberlo? Bueno, como ya dije al principio, la diabetes mellitus tipo 2 cuando ya se presenta es porque ya hay una evolución de la enfermedad. Entonces, todo paciente que pueda tener
sobrepeso, todo paciente que pueda tener obesidad, todo paciente que pueda tener esos factores de riesgo que ya comentamos, puede ser diabético. Sin embargo, hay que mencionar, y es bien importante, el factor hereditario y el factor genético que pueden tener la diabetes mellitus. Entonces, toda persona que pueda tener en su casa la herencia de familiares diabéticos tiene que hacerse un control y sobre todo saber que aunque yo tenga la genética, también tengo un casi 70-80% de factores de riesgo que son modificables y que yo puedo tener entonces la decisión de cambiarlos para no llegar a esa enfermedad. Muy bien, aquí también nos preguntan, aunque ya lo conversamos, vamos a reforzar qué diferencias hay entre diabetes tipo 1 y 2. Bueno, la diabetes tipo 1 es la diabetes autoinmune en el que el cuerpo desconoce como propio a las células betas del páncreas y esto elimina o esto altera la secreción de insulina por parte de las células betas del páncreas. Entonces aquí se reduce la secreción de insulina. La diabetes tipo 2 normalmente es una diabetes que se presenta en personas de edad avanzada, en personas que tienen estilos de vida diferentes, por ejemplo, que consumen muchos carbohidratos, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen dislipidemias, y no es autoinmune, es decir, es una diabetes que es como producida a través del tiempo. Una última pregunta de los oyentes, ¿algún edulcorante sirve? Bueno, los ¿Cuál sería edulcorantes, la recomendación? a ver, funcionan porque sí, evidentemente no generan esa elevación de azúcar. Sin embargo, los edulcorantes generan mucha alteración de la microbiota intestinal y son muy inflamatorios. Al final, todos los procesos inflamatorios de igual manera elevan el cortisol y elevan la insulina. Entonces, recomendaciones de edulcorantes, yo recomiendo la stevia, que es natural. De resto, utilizo muy poco. A ver, si te quieres dar un gusto de un dulce, eventualmente, sí, lo puedes consumir sin problema, pero la stevia que como edulcorante natural creo que es el recomendable. Muy bien, una vez diagnosticada esta patología, en algún momento, con algún fármaco o cumpliendo absolutamente con todo el protocolo, ¿esta persona se puede curar 100% o simplemente una vez diagnosticada en el tiempo se controla? Bueno, los diabéticos tipo 1 se van a controlar precisamente porque ellos son dependientes de esa insulina exógena, ¿ok? De esa insulina que es la que yo me tengo que administrar para poder controlar esos valores de glicemia. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2 ya se han visto casos de remisión, es decir, de que la persona de necesitar tratamiento médico a través de esos cambios del estilo de vida, a través de esos cambios de alimentación, de actividad física, del buen dormir, que a veces no le damos la importancia necesaria a ese sueño nocturno, de los horarios incluso de la alimentación, de saber que no podemos comer tan tarde porque alteramos ese patrón de vigilia-sueño, niveles elevados de estrés. Tenemos pacientes que consecutivamente hemos tenido que ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo las dosis de hipoglicemiantes orales al punto de no necesitarlos. Evidentemente, como dije anteriormente, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico, es decir, se cura, se puede curar, pero la persona siempre va a tener como esa predisposición. Es lo mismo que una persona con resistencia a la insulina. Yo puedo tener resistencia a la insulina y puedo controlarla, puedo revertirla. Sin embargo, siempre voy a tener quizás esos genes que me van a disparar. Entonces, siempre voy a tener que tener la precaución y tener esos cuidados para no volver nuevamente a recaer en la enfermedad. Una persona diabética no controlada por el motivo que sea, ¿cuáles serían sus complicaciones? Bien, existen complicaciones agudas que ya mencionamos algunas o las mencionaste, que es la hipoglicemia, que es ese valor bajo abrupto de glucosa y que, bueno, puede poner en riesgo la vida del paciente, y están las hiperglicemias, esos valores, por el contrario, elevados de azúcar, en el que está, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que es muy común en el diabético tipo 1, y el estado hiperosmolar, que es muy común en el diabético tipo 2. Sin embargo, a futuro nosotros tenemos las complicaciones crónicas, que son principalmente daños a nivel de la micro y de la macrovasculatura, y es precisamente por ese azúcar aumentado
que se va depositando, bien sea a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los nervios, principalmente a nivel de la microvasculatura tenemos daño en la retina y por eso es importante la evaluación con el oftalmólogo porque el fondo de ojo denota mucho ese daño, la persona comienza a tener muchas alteraciones en la visión y es importante entonces hacerse anualmente el chequeo a nivel de los vasos renales y por eso también es muy frecuente que la persona con diabetes mellitus termine con daño renal y muchas veces en diálisis y a nivel de los nervios generando neuropatías. Es por esto que se generan estos dolores en los miembros inferiores, estos pinchazos, esa sensación como de que me estoy quemando. Y a nivel de la macrovasculatura tenemos alteraciones en las arterias del corazón, en las arterias cerebrales, por ejemplo, y en las arterias de las extremidades. Entonces la persona de repente está caminando y tiene un dolor muy intenso en la extremidad por una claudicación, es lo que llamamos claudicación intermitente, o de repente están los infartos silentes que por la neuropatía la persona presenta isquemia, es decir, presenta un infarto, pero no tiene las manifestaciones propias de un infarto de miocardio en una persona que no tiene la diabetes. Por ejemplo, ese dolor, esa diaforesis, esa sudoración, esa falta de aire, la persona no lo siente y cuando vienen a control, uno les hace un electrocardiograma y realizas el hallazgo incidental de que hubo un infarto en algún momento y la persona no lo supo. Entonces, principalmente el control de la enfermedad de la diabetes mellitus y de esos parámetros que comentamos anteriormente es justamente evitar esas complicaciones que se van a presentar a futuro. Definitivamente mejor la prevención. Totalmente, siempre. Una persona diabética tampoco debería consumir frutas. Bueno, a ver, la persona diabética puede consumir todo. El problema es el exceso y el problema es el horario. Si sabemos que las frutas tienen fructosa y que también es un tipo de azúcar, sabemos entonces que tenemos que disminuir el consumo de las frutas y sobre todo comerlas cuando el patrón vigilia-sueño está activo para elevar los niveles de insulina. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, cenar con fruta, yo no puedo merendar en la tarde con fruta y, por supuesto, tengo que cuidarme de las frutas que tienen elevado índice glicémico. No es lo mismo comer, por ejemplo, fresas que tienen un índice muy bajito a comerme un mango o a comerme níspero que tienen elevados niveles de glicemia. Entonces, no es que no se pueda, es que hay que saberlo comer. También nos preguntan cómo considera usted que debe ser la dieta para una persona diabética. Debe ser muy personalizada. Bueno, a grosso modo, es una persona, es una dieta que tiene que tener muchísima fibra, tiene que tener muchísima proteína y grasas naturales. ¿Por qué? Porque la fibra y las grasas enlentecen esa absorción de glucosa y esa absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Por eso es que siempre se recomienda que cuando yo voy a consumir carbohidratos, los consuma junto con vegetales que me aportan mucha fibra y junto con una grasa efectiva, por ejemplo, el aguacate o por ejemplo el aceite de oliva, ¿sí? Que me enlentecen porque como que me atrapan esa molécula de azúcar y hacen que se metabolice y se absorba mucho más lento. A grosso modo eso, sin embargo, por supuesto, disminuir los valores de carbohidratos o la cantidad de carbohidratos en el plato es importante para tener ese resultado esperado. Pero por supuesto que, como se dijo, bueno, eso es independiente de cada quien. Hay personas que toleran mejor, por ejemplo, el ayuno, hay personas que toleran mejor, por ejemplo, cenar muy temprano. Hay personas que no toleran el ayuno, entonces todo depende de las condiciones y de las necesidades de las personas. Muy bien, nos preguntan para qué sirven las bombas de insulina. Las bombas de insulina son dispositivos que se utilizan para emitir continuamente la cantidad necesaria de insulina a través de un sensor que mide el valor de glucosa y las necesidades de insulina se va liberando. Estas son efectivas en los pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados y en algunos pacientes que tienen necesidades especiales y sobre todo pacientes que tienen riesgos de hipoglicemias. Estos sensores evitan que se descargue una mayor cantidad de insulina, evitando entonces las complicaciones.
Algo, doctora, que honestamente para mí es nuevo, ¿por qué se considera el Alzheimer la diabetes tipo 3? Bueno, fíjate, la glicemia cuando está elevada a nivel de la sangre, ella va a producir un fenómeno que se denomina glicación de proteínas, es decir, esta glucosa se va a pegar a las proteínas que forman las células, que forman los tejidos, que forman todo en nuestro cuerpo. Al tener la glucosa adherida a esas proteínas, por supuesto que van a generar un envejecimiento prematuro de las células y esto a nivel cerebral va a generar esa formación de placas y esta formación de nódulos que son los ovillos que generan la enfermedad de Alzheimer. Amén de esto, la enfermedad diabetes va a generar una alteración a nivel de la vasculatura por esta acumulación de placas a nivel de las arterias y por supuesto entonces también va a disminuir la circulación cerebral, fomentando y ayudando a que se generen entonces estas enfermedades demenciales y estos deterioros cognitivos. Por eso es que esta acumulación o este aumento sostenido de glicemia en el tiempo puede, dentro de todo, también alterar las funciones cognitivas y desarrollar a futuro el Alzheimer. Y por eso es que se denomina actualmente diabetes tipo 3. ¿Tienes una actividad próximamente con este tema? Sí, el 12 de abril en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, eso está ubicado en Cebucán, se va a dar una charla sobre la importancia de la reserva cognitiva en el Alzheimer y otras demencias. Y bueno, vamos a estar conversando sobre esos factores de riesgo, incluida la diabetes, como parte de la prevención de las demencias. ¿Qué público es este? ¿Solamente para los estudiantes de Mira, enfermería o público no, general? la persona que quiera acudir es entrada gratuita, es a las 11 de la mañana, incluso vamos a tener una actividad práctica a través de el cuestionario MOCA. Y bueno, esto vamos a hacerlo a cualquier persona que tenga interés en mantener digamos, su salud mental y su salud cerebral. Doctora, importantísimo, ¿cómo prevenimos la diabetes? Bueno, ¿cómo prevenimos teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que yo puedo tener para desarrollar una diabetes? Como ya dijimos, la diabetes mellitus tipo 1 es autoinmune. Esto simplemente es detectar los inmunoactivadores que, bueno, muchas veces no se logran diagnosticar y, bueno, ya en el caso de la persona desarrolla la enfermedad. Y bueno, simplemente toca el tratamiento. Sin embargo, como ya se ha dicho y ya se ha mencionado, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, existen muchos factores de riesgo, sobre todo modificables, que yo puedo atacar teniendo, por ejemplo, en cuenta el índice de masa corporal, teniendo en cuenta el sedentarismo, teniendo en cuenta el estilo de alimentación, teniendo en cuenta los niveles de estrés y sobre todo tomando en cuenta todas aquellas enfermedades que pueden estar presentes y que me pueden ayudar, por ejemplo, ya hablamos de la dislipidemia, de los elevados valores de triglicéridos, de las enfermedades cardiovasculares y que de una u otra manera me pueden generar una complicación y a futuro entonces desarrollar una diabetes. Por supuesto, tener en cuenta que la resistencia a la insulina es como el predictor de todo esto y que si yo no estoy segura y tengo la duda, hay muchos signos que pueden presentarse cuando una persona tiene resistencia a la insulina. Las manchas en la piel, por ejemplo, la acantosis nigricans, los acrocordones, que son esas especies de verruguitas que salen sobre todo en los pliegues, en el cuello, en las axilas. También ese sueño que da después de comer carbohidratos, que eso no es sino una elevación brusca de la glucosa que me eleva los valores de insulina exageradamente y me generan ese sueño cuando esa insulina me tumba la glucosa. Entonces, esos signos que de repente me pueden estar diciendo algo no está funcionando bien, hay que acudir a control porque definitivamente hay enfermedades que se pueden controlar y hay enfermedades que se pueden totalmente revertir. Muy bien. En este momento, doctora, para el paciente diabético contamos con un abanico bastante grande de tratamientos, fármacos. Wow, sí, ahí están los hipoglicemiantes orales, está por supuesto los inyectados y está ya en el caso del que la persona tenga muy poca secreción de insulina, la insulina exógena que tiene que hacerse la medicación. Y bueno, tomar en cuenta que cada persona es un universo
Cada persona tiene necesidades diferentes. Están los fármacos que estimulan la secreción de insulina, están los fármacos que mejoran la sensibilidad de la insulina a nivel de los órganos y de los tejidos periféricos, están los órganos, los fármacos que directamente disminuyen o alteran esa secreción esa absorción, perdón, de glucosa a nivel intestinal. Y por supuesto están las insulinas que hacen el efecto de la insulina endógena. Seguro. Doctora, 9:46 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Excelente contenido. Sigues muy activa a través de tu cuenta en Instagram, @tumédico.encasa. Sigues colgando buen material, conciso, entendible para las personas que no somos médicos ni afines a la salud. De verdad, felicitaciones nuevamente por tu cuenta, que la tienes bien, bien chévere, con un contenido de verdad súper interesante. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por la invitación. A la orden, a través de las redes sociales, el Instagram @tumédico.encasa, en TikTok Tu Médico en Casa, en YouTube Tu Médico en Casa Venezuela. Estoy en consulta en el Grupo Médico Santa Paula y me pueden contactar a través de las redes sociales y a través del número de teléfono 0412-993-0155. A la orden por cualquier eventualidad, cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Edwin, por la invitación. Un placer siempre acompañarte. A la audiencia por seguirme. Y bueno, recuerden que ese apoyo que nos dan a los creadores de contenido en las redes sociales siempre es un estímulo y nos impulsan a seguir trabajando para ustedes. Seguro. Doctor, agradecido. Gracias Gracias a por estar ti. aquí con nosotros. Fel- Hoy, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó la doctora María Patricia Herrera. Ella es médico internista con diplomado en gerontología y geriatría. Puedes contactarla y seguirla a través de @tumédico.encasa y a través del 0412-993-0155. Repito, 0412-993-0155.